Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los jueves, nuestro culto en casa. Un tiempo maravilloso para poder agradecerle a nuestro Padre Celestial por todo su amor y por su infinita misericordia. Así que los invito en esta noche para que hagamos ese momento de adoración, hagamos ese momento de oración hacia nuestro Padre, un momento de intimidad con Él. Cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos y démosle todo honor y toda gloria a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, te damos mil gracias, oh Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia. Poder agradecerte, bendito Rey, por todas las cosas maravillosas que hemos recibido de tu parte. Gracias, oh Señor del cielo, porque una vez más tu gracia y tu misericordia nos ha alcanzado, bendito Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, Señor, si tal vez hemos hecho cosas desagradables delante de ti. Perdónanos si tal vez, bendito Dios, en nuestro corazón aún hay cosas que nos aferran al mundo, que nos alejan de tu presencia. Perdónanos, Señor, si tal vez hemos dejado de hacer las cosas que a ti te agradan. Hemos sido negligentes, hemos sido personas necias, bendito Señor, o insensatas delante de ti. Te pedimos, Señor, que limpies nuestra mente, que limpies nuestro corazón, que nos hagas dignos de entrar delante de ti, Señor, que nos ayudes a ser nuevas personas, que nos ayudes a cambiar y a dejar todo eso viejo atrás, bendito Rey, a caminar contigo una nueva vida, Señor, a ser esas personas que tú estás buscando, adoradores en espíritu y en verdad, personas que te aman y que te buscan, Señor, por amor y por agradecimiento a ti, bendito Rey Celestial. Santo eres, mi Dios, y maravilloso, bendito Señor. Tú conoces el corazón de todos los que estamos en este lugar, de todos los que estamos conectados a través de estos medios, bendito Rey. Tú sabes, bendito Señor, las necesidades que hay dentro de nosotros, los vacíos que tenemos, bendito Dios. Por eso hoy los colocamos delante de ti, Señor, para que tú tomes el control, Señor, para que seas tú el que obre con poder en cada una de nuestras necesidades, bendito Señor. No solamente necesidades materiales, no solamente necesidades físicas, Señor, sino sobre todo esas necesidades del alma y del corazón, Señor. Aún hay muchos vacíos dentro de nuestra alma, Señor, que hoy ponemos delante de ti para que sean llenos por ti, bendito Rey. Hay personas, Señor, que en su corazón hay tristeza, hay dolor, tal vez por alguna situación difícil, tal vez por algún problema familiar. Hay tristeza, hay dolor por haber perdido un ser querido. Hay tristeza, hay dolor, Señor, por no superar todavía distintos traumas que hayan tenido que sobrevivir. Perdona, oh Dios del cielo, si aún en nuestro corazón hay rabia y resentimiento, si aún, Señor, no hemos asumido nuestra propia responsabilidad, si solo culpamos a las demás personas por lo que nos pasa. Perdónanos, Señor bendito, si tal vez, oh Dios, aún siendo conocedores tuyos, mi Rey, hacemos las cosas desagradables, bendito Señor. Limpia nuestra mente, oh Dios, limpia nuestro corazón. Permítenos ser diferentes, permítenos marcar diferencias, Señor. Mostrarle a las demás personas lo grande y lo maravilloso que eres tú, bendito Dios. Poder mostrar al resto del mundo el gozo, Señor, y la paz que solamente tú nos sabes dar, bendito Rey. Hoy entregamos, oh Señor, todas esas necesidades, esos vacíos, y declaramos que tú los llenas conforme a tu perfecta voluntad, Padre Celestial. Grande eres, mi Dios del cielo, y maravilloso. En esta noche, bendito Rey, entregamos cada persona, bendito Dios, en este lugar, cada familia aquí representada, para que seas tú, bendito Dios, a través de tu palabra, Señor, hablándonos, transformando nuestra mente, transformando nuestro corazón, bendito Rey. Que sea palabra, Señor, sea sanando nuestra vida, bendito Dios. No solamente te pedimos por sanidad física, Señor, sino que hoy oramos por esa sanidad emocional y espiritual que tanto necesitamos, bendito Rey. Padre Celestial, en ti entregamos, Señor, nuestro miedo, a ti entregamos, Señor, nuestra tal vez impaciencia, Señor, nuestra debilidad, y declaramos que eres tú, Señor, el que llega a nuestra vida a darnos esa luz de esperanza, a darnos esa sanidad que todos necesitamos, una sanidad integral, una sanidad total, bendito Rey. Padre Celestial, toma, Señor, todo lo que somos, danos de nuevo
sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra, para poder compartirla, mi Rey, para que esa palabra sea quedándose en nuestra mente, en nuestro corazón y cumpliendo la obra, Señor, para la cual tú, bendito Dios, la has enviado, Señor. Padre Celestial, hoy te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu para que sople aliento de vida sobre los huesos secos, para que nos convenza de pecado, para que nos consuele, nos sane, nos liberte. Padre Celestial, hoy en este culto maravilloso entregamos este ministerio internacional, Iglesia Soldados de Jesucristo. Entregamos la iglesia como tal y cada miembro a la que pertenece, Señor. Todas las personas que en esta noche están congregadas, todos los siervos y ministros, que seas tú, Señor, llenándolos de tu doble unción y de tu sabiduría para que puedan gobernar, Señor, para que puedan servir y ministrar en la iglesia, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Ayúdanos cada día a ser mejores, a ser esas personas que tú estás buscando, mi Rey. Hoy no venimos a exigirte un milagro, Señor. Hoy no venimos a exigirte ni a reclamarte nada. Simplemente te agradecemos, oh Dios, por toda tu bondad, por todo tu amor, por todo lo que tú nos regalas cada día, bendito Rey Celestial, porque solamente en ti podemos confiar, porque solamente en ti podemos descansar, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tu amor es infinito, porque tu amor es incondicional, Señor. Estamos en esta noche dispuestos, Señor, con nuestro corazón, bendito Dios, para que tú nos hables y que esa palabra sea cobrando vida en cada uno de nosotros, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche, mi Rey, y todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo entonces nuestra secuencia, para hoy nos corresponde Levítico, el capítulo 13. Y nuestro tema de hoy, sanidad total. En este capítulo, todo el capítulo 13 nos habla acerca de algunos rituales o normas que se tenían que establecer cuando alguna persona era detectada con algún tipo de infección o enfermedad en la piel, específicamente de la lepra, una enfermedad contagiosa, una enfermedad que carcome la piel y que se va metiendo cada vez hasta en los huesos. Pero es tan peligrosa esa enfermedad por lo que decimos que es muy contagiosa. Si alguien tiene contacto, una persona sana tiene contacto con una persona con lepra, pues también se puede contagiar. Y así como esta enfermedad de la piel y es tan contagiosa, así sabemos también hay enfermedades de tipo respiratorio, puede ser el mismo COVID o enfermedades como las neumonías o como enfermedades respiratorias que también son contagiosas. Que si la persona enferma no cuida esa enfermedad, se le puede complicar y puede incluso tener la muerte. Y si no cuida tampoco su ambiente o su entorno, puede terminar contagiando a las demás personas. Por eso entonces en este capítulo Dios daba pautas específicas acerca de qué hacer cuando encontrasen a una persona con lepra. Pero más que tratar esa sanidad física, Dios también quiere que hoy en día tratemos no solamente la sanidad física, no solamente ese sarpullido o ese tipo de erupción en la piel, sino que en ocasiones nuestro corazón está lleno de esa lepra. Nuestro corazón está lleno de un sarpullido que nos causa tristeza, que nos causa dolor, que nos causa amargura. Y que tal cual la enfermedad de la piel también es contagiosa a las demás personas. Entonces, cuando hablamos de la lepra física, podremos tal vez verla. La lepra física es visible. Todo el mundo se podía dar cuenta. La misma persona enferma se daba cuenta. Se presentaba ante el sacerdote, quien evaluaba con determinados síntomas, si era una lepra contagiosa, si requería un aislamiento total o si requería un aislamiento parcial. La lepra o las enfermedades de la piel son fáciles de detectar y al ser fáciles de detectar también podrían ser más fáciles de tratar. Sin embargo, hay enfermedades en nuestro corazón que no son de fácil detección. Si hablamos de enfermedades dentro de nuestro cuerpo, sabemos que para poder detectar algún tipo de enfermedad es necesario realizar diferentes exámenes de sangre o tal vez exámenes con algún tipo de
de instrumentos específicos para poder determinar los exámenes que hay dentro o los problemas que hay dentro de nuestro interior. Y si eso sucede a nivel físico, muchísimo más complicado es detectar las enfermedades que hay en nuestra alma y en nuestro corazón. ¿Qué tipo de lepra tal vez nosotros podríamos tener en nuestro corazón y ni siquiera nos hemos dado cuenta o nadie se ha dado cuenta? La tristeza, la amargura, el resentimiento, el desánimo, cosas que se albergan dentro de nosotros, que nos causan daño, que si las dejamos avanzar poco a poco van carcomiendo lo más profundo de nuestro ser y que nos terminan destruyendo. Dios entonces dejaba para la enfermedad de la piel ciertas cosas que se tenían que practicar. Y hoy en día Dios también dice, por eso hablamos de sanidad total, no solamente de una sanidad física, sino de una sanidad también en nuestra alma y en nuestro corazón. Entonces, para que haya esa sanidad, lo primero que debe haber entonces es el reconocimiento de esa enfermedad, la detección de esa enfermedad. Veamos que dice versículos del 1 al 3 en Levítico 13. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, en caso de que alguien tenga en su piel una inflamación, erupción o manchas que se puedan convertir en una enfermedad peligrosa, entonces esta persona debe ser llevada ante el sacerdote Aarón o ante alguno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote mirará lo que tenga en la piel, se fijará si el vello de la infección se ha vuelto blanco y si la inflamación parece hundirse en la piel. Si es así, se trata entonces de una enfermedad peligrosa. Cuando el sacerdote lo haya terminado de examinar, a la persona la declarará impura. Hablamos entonces de una sanidad total. Dice, lo primero, el reconocimiento de esa enfermedad. Si se trata de una enfermedad física, los primeros que debemos detectar los síntomas o qué ocurre en nuestro organismo somos nosotros mismos. Cómo nos estamos sintiendo, cómo nos vemos cada mañana, tal vez en el baño diario nos revisamos, nos miramos si es algún tipo de infección o enfermedad de la piel, o también si es algo respiratorio, cómo nos sentimos tal vez más agotados, nos sentimos tal vez que nos falta el aire, que nos falta la respiración. Nosotros mismos somos los encargados de descubrir qué tipo de síntomas pueden haber dentro de nosotros. Y entonces, en la antigüedad, acudían al sacerdote. El sacerdote era el encargado de evaluar determinada infección en la piel. Nosotros podríamos decir, acudimos al médico. Debemos periódicamente acudir al médico. Muchas veces decimos, no, es que yo confío en Dios y Dios me va a sanar. Sí, Dios nos sana, pero podemos nosotros prevenir muchas de esas cosas. Antes de que todo eso se propague, antes de que una enfermedad llegue a nuestra vida y coja fuerza, nosotros podemos prevenirlo. Y por eso es importante que acudamos también al médico y que hagamos ese reconocimiento de cualquier tipo de enfermedad física que podamos tener. Ir al médico y hacerse esos exámenes de rutina. Por lo menos una vez al año hagamos un examen de rutina para evitar o para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Muchas veces las personas dicen, no, es que yo no voy al médico porque yo no tengo nada, porque yo estoy sano. Ese es el momento preciso para ir al médico, cuando estamos sanos, para poder evitar que una enfermedad entonces nos llegue a nuestra vida y cause mucho más daño. Pero también eso aplica para nuestra vida espiritual. Muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos aburridos, nos sentimos tristes, desanimados, pero no hemos hecho un diagnóstico de qué está pasando en nosotros, de por qué nos sentimos así. Tal vez ahora ya no nos gusta leer la palabra, tal vez ahora ya no nos gusta ir al culto, tal vez ahora nos sentimos desanimados. ¿Qué pasa en nosotros? Los primeros entonces en realizar un diagnóstico inicial debemos ser nosotros mismos. Lo que decíamos, a nivel físico, para que esa persona fuera el sacerdote, él mismo se tenía que dar cuenta de las erupciones en la piel.
A nivel físico, decimos, no, antes de que el médico se dé cuenta, pues debemos evaluarnos nosotros mismos. Pero a nivel espiritual sucede igual. Soy yo la persona que está pasando diferentes circunstancias, soy yo el que se siente mal, soy yo el que se siente desanimado. Yo debo ver qué síntomas está pasando. Y para poder detectar esas enfermedades espirituales, debo dedicar tiempo también a esa consulta, podríamos decir, con nuestro Dios, con ese médico que es nuestro Señor. Las enfermedades físicas las determinamos nosotros, miramos algún síntoma y acudimos al médico, vamos a esa consulta con el médico. Pero cuando se trata de eso espiritual, necesitamos esa consulta con nuestro Padre amado. Necesitamos decirle a Él cómo nos sentimos. No de reclamarle, no de exigirle, no de lamentarnos, pero sí de contarle nuestros síntomas. Aunque Dios conoce perfectamente nuestro corazón, aunque Dios conoce perfectamente nuestros sentimientos, pero Él también está ahí para escucharnos. ¿Qué síntomas tenemos? Señor, tal vez me siento triste. Señor, me siento desanimado. Señor, me siento confundido. Señor, siento que no tengo ganas de hacer las cosas, no tengo ganas de vivir. ¿Qué síntomas podríamos nosotros tener? Y que el mejor médico al cual nosotros podemos acudir es nuestro Padre Celestial. Él está ahí para levantarnos, Él está ahí para sanarnos. Por eso entonces es importante que ese reconocimiento lo hagamos nosotros mismos. Veamos qué nos dice el Salmo 32, el versículo 5. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Mire que cómo encontrar esa sanidad entonces, esa sanidad total, cuando nosotros decidimos buscar a ese médico, cuando nosotros decidimos consultar al médico en lo secular y en lo espiritual decidimos buscar a nuestro Dios. Dice, yo decidí confesarte. Yo te confesé a ti mis errores, yo te confesé a ti mis pecados, porque esa es la manera de reconocer de adentro hacia nuestro interior qué cosas estamos haciendo mal. Cuando vamos al médico secular, el médico nos pregunta tal vez cómo es nuestra alimentación, tal vez nos pregunta el tiempo de sueño, tal vez nos pregunta cuándo fue la última desparasitación. Y al responder esos interrogantes, el médico podrá dar un diagnóstico referente a nuestra salud. Con Dios sucede igual. Podríamos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que leí la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que me gocé en el Señor en medio de una alabanza? ¿Cuándo fue la última vez que me gocé en un culto? Porque tal vez asistimos al culto, porque tal vez llevamos años dentro de la vida cristiana, pero hemos ido perdiendo esas buenas prácticas espirituales. En lo secular dice buenas prácticas o prácticas saludables, se llama en lo secular. Y en lo espiritual también debemos tener prácticas saludables a nivel espiritual. La lectura de la palabra, el estudio de la palabra a través de los devocionales, el escuchar alabanzas, el meterse en esa intimidad con Dios. Y como decía el salmista, y confesarle a Él esos sentimientos, confesarle a Él esos errores. Si bien Dios ya los conoce, Dios sabe lo que están pasando, pero a Él le gusta que nosotros le confesemos nuestros errores. A nivel secular, vamos donde el médico y el médico puede, si nosotros no decimos nada, el médico igual lo puede averiguar con exámenes de sangre, con exámenes tal vez de orina, con diferentes tipos de mecanismos. El médico puede averiguar qué estamos ocultando o qué información estamos ocultando. A nivel espiritual, Dios no necesita hacernos ningún tipo de escáner para saber. Él conoce perfectamente quiénes somos. Él conoce perfectamente lo que somos, lo que sentimos. Y entonces el principal paso para tener esa sanidad es reconocer que tengo esta enfermedad. Reconocer ante Dios
que tengo ese problema, que tengo ese tipo de adicción, que tengo ese tipo de dificultad espiritual. Pero dice entonces, decía el salmista, yo decidí confesarte, yo decidí hacerlo, yo decidí acercarme a ti. Hoy decimos eso, yo decido acercarme a ti, Señor, y confesarle esos pecados. Cuando nosotros entonces reconocemos ese pecado, reconocemos esa falta, vamos a poder encontrar una solución, un tratamiento adecuado para esa deficiencia o esa debilidad que tenemos. Decía, las personas se daban cuenta de que tiene alguna llaga, algún tipo de erupción, iba donde el sacerdote. El sacerdote era el que examinaba y determinaba las cosas. Nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, y ante Él es que debemos presentarle entonces esas llagas que podemos tener, esa erupción que podemos tener. Lo que hablábamos, tal vez resentimiento, tal vez rabia, tal vez dolor, miedo a algo, complejos, traumas, duelos que tal vez no se ha sobrellevado, tantas cosas que afectan nuestra mente, que afectan nuestro corazón y que posiblemente y posteriormente afectará también nuestro cuerpo. Por eso entonces es tan importante ese reconocimiento de esa enfermedad, sea física o sea también espiritual. Segundo, debo entender que todo es un proceso. Cuando nosotros hablamos de sanidad, pensamos que la sanidad va a llegar así inmediatamente, pero resulta que no, en muchas ocasiones es un proceso que se tiene que vivir. Veamos qué dice versículos del 4 al 6. Pero si es una mancha blanca que parece profunda y el vello en ella no se ha vuelto blanco, el sacerdote aislará a la persona por 7 días. Luego el sacerdote la examinará de nuevo. Si la mancha no ha cambiado ni se ha extendido en la piel, el sacerdote aislará a esa persona por otros 7 días. Al 7º día, el sacerdote examinará otra vez a la persona. Si ve que la mancha ha desaparecido, la declarará pura y es solo un sarpullido. La persona deberá lavar su ropa y quedará pura. Mire que nos decía ahí, dice, los revisaba, el sacerdote los examinaba y les daba la orden de un aislamiento preventivo por 7 días. A los 7 días lo volvía a examinar. Si el sacerdote consideraba necesario, eran otros 7 días. Todo requiere tiempo. El llegar a esa sanidad física o emocional requiere tiempo. No es de la noche a la mañana. Sobre todo aquellas sanidades de tristeza, cuando llevamos algún tipo de dolor, algún duelo que no hemos sobrellevado bien, es un tiempo y requiere tiempo. Si hoy falleció nuestro familiar, el día de mañana no vamos a estar sanos. Si hoy estamos tristes por ese familiar, nuestra tristeza no se va a acabar mañana mismo, sino que requiere tiempo, requiere vivir un proceso. Si tenemos algún tipo de adicción, de la noche a la mañana no se va a cortar esa adicción. No, es un proceso. Cada día es una nueva oportunidad para vivir o para poder sobrellevar esa enfermedad física o emocional, espiritual que estamos viviendo. A nivel de alcoholismo, se les enseña o las personas lo dicen un día a la vez. Solo por hoy no voy a tomar licor. Solo por hoy no voy a hacer tal cosa. Entonces mire que con Dios es un día a la vez. Sabemos que con Él tenemos todo ganado, pero todo es un proceso. Si era necesario 7 días y luego otros 7 días, son necesarios. La palabra de Dios nos dice que para todo hay tiempo. Y por eso entonces a veces nosotros queremos las cosas inmediatamente. Nosotros le pedimos a Dios un milagro y se lo pedimos ya inmediatamente. Queremos que ese milagro llegue a nuestra vida. Estamos pasando algún tipo de dificultad y queremos que Dios nos la quite ya inmediatamente. Y no sé, no. Es un proceso y tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender a tener esa paciencia en nuestro Padre Celestial. Dios va a actuar, pero conforme a su voluntad y de acuerdo a su tiempo, que no es el mismo tiempo nuestro. Veamos qué nos dice Joel 2, versículo 13.
En lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón, cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios, compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto. Mire que nos dice, ¿qué pasa? ¿Cómo nos comportamos nosotros frente a una enfermedad? En la mayoría de ocasiones, como dice ahí, nos rasgamos las vestiduras y lloramos y nos desesperamos. Pero Dios nos dice a través de Joel, no rasguen sus vestiduras, dice, mejor rasga su corazón. Mejor, en vez de romper esa vestidura, rompe el corazón frente al Señor, mostrándole y manifestándole a Él y confesándole las cosas que hemos hecho mal o lo que tenemos por dentro para poder así iniciar un nuevo cambio. En cambio nosotros no, nosotros simplemente le lloramos, nosotros simplemente le exigimos, a Dios le exigimos, a Dios, ay Señor, esto que me está pasando y queremos que sea ya inmediatamente. Si tenemos una enfermedad física, actuamos igual, nos tomamos algún medicamento y queremos que ya, o creemos que ya, que con una sola tableta que me tomo, con una sola cucharada de jarabe que me tomo, ya es suficiente. Es más, a nivel de medicina, se toma una cucharada y dice, ah, qué bien que me hizo, y ya no toma más. Cuando era un tratamiento que tenía que llevar un horario establecido, un horario estricto, que tenía que tomarlo tal vez cada 8, cada 6 horas, un tratamiento que tenía que ser durante 7 días o 14 días o lo que el médico determine. Pero como somos impacientes, nos tomamos la primera cucharada, creemos que estamos bien y cortamos el tratamiento y no tomamos nada más. Y después esa enfermedad vuelve y coge fuerza en nosotros y terminamos más enfermos de lo que estábamos inicialmente. A nivel espiritual, creemos que ir y decirle al pastor, pastor, ore por mí, es esa cucharada de jarabe y que es suficiente. Y no hacemos nada más. Estamos pasando un problema, una dificultad, nos sentimos males, entonces decimos, no, me voy a tomar ese jarabe que es instantáneo. Pastor, ore por mí. Que escriba la petición en el grupo. Y creemos que con eso es suficiente. Escribo la petición para que otros oren por mí. Y yo ya no busco a Dios. Creo que eso es suficiente. Corto ese tratamiento. La oración de mi pastor, de mi pastora, son maravillosas y sirven mucho. La oración del grupo de intercesión son una gran ayuda para nosotros. La palabra dice, la oración del justo puede mucho. Pero de nada sirve que los demás se maten orando si yo no pongo de mi parte. Si yo no hago por cambiar de vida, si yo no hago por cambiar mis pensamientos, por confesarle a Dios lo que siento. Pueden orar, pero si yo no decido hacerlo, no decido un cambio, nada va a pasar. Porque Dios no nos obliga a nada, ni nosotros podemos obligar a Dios. Dios está ahí, dispuesto a levantarnos, Dios está ahí dispuesto a abrazarnos, a acogernos. Pero si no me dejo, lastimosamente, vamos a tener que sufrir las consecuencias. Sí, como decimos, me hizo bien esa oración del pastor, esa cucharada de jarabe que me tomé me hizo bien y no sigo tomando más. Ah, el día que fui donde el pastor y oró por mí, qué bien que me sentí tranquilo, me sentí en paz. Pero ya no vuelve al culto, ya no se congrega, ya no vuelve a orar, ya no lee la palabra. Está cortando ese tratamiento espiritual. Y así como decimos, esa enfermedad, si es una bacteria, se acostumbra después a eso y termina siendo resistencia y se convierte en una enfermedad mucho más peligrosa. A nivel espiritual sucede eso. Voy, que el pastor ore por mí, me va bien, no vuelvo más. Después vuelvo otra vez, él vuelve a orar, ya no me olvido y se vuelve una persona insensible, se vuelve una persona dura, se vuelve una persona que solamente busca a Dios para satisfacer o para encontrar ese milagro. Entonces Dios nos dice en esta noche, es un proceso, es una decisión que nosotros debemos tomar. Tercero, a veces es necesario volver a empezar. No todo va a ser fácil. Como es un proceso, en ocasiones tendremos que volver a iniciar. ¿Qué dice en el versículo 7?
Si la mancha reaparece y se esparce en la piel después de que el sacerdote ha declarado pura a esta persona, tendrá que ir de nuevo al sacerdote. Entonces mire que lo que decimos, si no hay una sanidad total, si no pongo de mi parte, tengo que volver a empezar a veces. Esa persona que cortó el tratamiento, que se tomó una cucharada de jarabe y no tomó el resto, después tiene que volver a empezar. Y con una enfermedad más complicada y con un jarabe tal vez mucho más costoso o más peligroso. Dice, es necesario entender que es un proceso y que debemos llevarlo poco a poco hasta encontrar el fin de eso, porque de lo contrario nos toca volver a empezar. Lastimosamente, esa es la vida de muchos cristianos. Mientras el pastor oró, se sentía bien, se sentía tranquilo, se sentía salvo. ¿Qué pasa el día que su pastor no puede orar? ¿Qué pasa el día que por alguna razón no hay quien ore, no hay quien le imponga manos? Ese día esa persona tal vez decae físicamente, decae moralmente y espiritualmente. Y lastimosamente muchos se vuelven atrás, muchos se vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque no hubo una adherencia a ese tratamiento con Dios. En lo físico se habla de eso, de adherencia al tratamiento, el cumplir estrictamente ese medicamento y esa orden. Cuando se cumple eso, entonces se van viendo los resultados parcialmente, poco a poco, hasta que llega la sanidad. Pero si es alguien que es inconsciente y que no cumple ese tratamiento físico, después tendrá que volver a empezar. A nivel espiritual sucede igual. Si no hay adherencia a Dios, si no nos adherimos a sus normas, a su palabra, tristemente, poco a poco vamos a ir para atrás y no nos damos cuenta. Incluso vamos a estar peor que como arrancamos. Entonces es importante que para que haya esa sanidad total, entendamos y reconozcamos que estamos enfermos, aprendamos a entender que es un proceso y que debemos continuarlo para no volver atrás. Cuarto, dice, es peligroso y contagioso. La lepra era una enfermedad contagiosa, lo que decíamos, si alguien se acercaba podía ser contagioso y por eso era importante que fuera aislada. El aislamiento de las personas leprosas no era capricho de Dios, no era capricho del sacerdote, no era una manera de exclusión, sino era una manera de protección para el resto de personas que se encuentran sanas, pero que al contacto con esa enfermedad podían también enfermarse. A veces se cree y dice, no, es que Dios es un Dios injusto, Él aislaba a las personas. No, lo hacía para protección de los demás. Y eso sucede también en nuestra vida. A veces tenemos que aislarnos de cosas que nos pueden hacer daño. ¿Qué cosas hacen daño en nuestra vida? ¿Qué cosas nos causan tristeza? ¿Qué cosas nos causan dolor? ¿Qué cosas nos causan rabia? Y esas cosas tenemos que aislarlas de nosotros, porque es contagioso y nos puede dañar. ¿Qué cosas hay dentro de nosotros que tal vez sin darnos cuenta nos están lastimando y que en vez de alejarnos de eso, más lo atraemos? A nivel físico a veces sucede igual, nos hace daño la grasa, nos hace daño la comida ácida, la comida picante y aún así la comemos y después nos estamos quejando de diferentes tipos de dolores. A nivel espiritual no es diferente. A nivel espiritual igual. Hay cosas que nos dañan. El alejarnos de la presencia de Dios, el dejar de congregarnos, el dejar de leer su palabra, nos dañan. Y, sin embargo, como que no nos importa. ¿Qué cosas estamos albergando dentro de nosotros? Si sabemos que determinada música nos pone tristes, ¿por qué escuchamos eso? Esa que estamos escuchando tal vez nos da tristeza. Eso que estamos viendo nos llena de nostalgia, nos llena de dolor. Entonces, ¿por qué volvemos otra vez a caer en eso? Eso es contagioso. Nos contagiamos nosotros y sin querer contagiamos a las demás personas. ¿Qué tipo de contenido estamos mirando? ¿Contenido en redes sociales? ¿Qué contenido vemos?
porque sucede a veces eso, sucede que tiene problemas tal vez con la familia, con la pareja, entonces ve un contenido relacionado a eso que tal vez incita al odio entre pareja, que tal vez incita a la infidelidad, que tal vez incita a que se subleve la esposa o el esposo, que haya división. Y mira eso, y de eso se va llenando. Y lo peor, lo comparte. Y está también contagiando a otras personas. Eso espiritual se está llenando, eso emocional se está contagiando y contagia a otras personas. ¿Qué tipo de contenido entonces consumimos y qué tipo de contenido compartimos también? Sin darnos cuenta, estamos siendo una lepra, llenándonos de lepra nosotros y llenando de lepra a otras personas, llenándolas de odio, de resentimiento, de división, tantas cosas que podemos dañar y contagiar sin darnos cuenta. Entonces es importante que entendamos eso, que entendamos que esa lepra es algo contagioso, que lo estoy metiendo en mi vida, en mi corazón y que estoy también contagiando a otras personas. Veamos ahí que nos dice en el versículo 45, dice, el que tenga una enfermedad peligrosa en la piel deberá rasgar su ropa y descubrir su cabeza. Con la cara semicubierta debería gritar, impuro, impuro. Quedará impuro mientras tenga la infección. Es impuro y tendrá que vivir solo fuera del campamento. Entonces ahí es lo que nos dice Dios. Dice, esa lepra o esa persona que estaba así, que era contagiada de lepra, tenía que estar fuera del campamento para no contagiar a otros, para no dañar a otras personas. Miremos nosotros qué tipo de lepra estamos consumiendo o qué tipo de lepra somos para los demás. ¿Qué contenido estamos compartiendo en nuestras redes sociales o qué cosas estamos mirando? Que a veces estamos generando tristeza y generando dolor hacia otras personas. Me sucedía igual. Hace algunos meses, hace algunos días fallecieron mis primas y yo me la pasaba viendo las fotos de ellas, viendo los videos, y eso me llenaba de tristeza, eso me llenaba de dolor. Y no solamente me llenaba yo, sino que al mismo tiempo al compartir también estaba llenando de dolor y de tristeza al resto de mi familia. Algo sencillo, como nos decía nuestra pastora, algo sencillo, como la foto de perfil, una foto de luto, que si bien ya eso pasó, seguíamos de luto. Entonces, sin darnos cuenta, estábamos llenando mi corazón de lepra. Y mi pastora me explicaba eso, me decía, mire, está llenando su corazón de tristeza, está llenando su corazón y dando cabida también a la muerte. Y eso estoy contagiando. A veces nosotros no nos damos cuenta. Tenemos una lepra y la estamos contagiando a otros y no nos damos cuenta. Por eso es importante entonces que veamos y analicemos qué cosas estamos albergando dentro de nuestro corazón, qué cosas hay que nos hacen daño, que nos causan dolor, que nos causan tristeza y qué cosas les estamos también dando a las demás personas. Una persona desanimada, su lepra también será desánimo a los demás. Alguien que llega a su trabajo, aburrido del trabajo, maldiciendo el trabajo, eso está contagiando a los demás. Y después ya no será uno, sino dos o tres, y todos maldiciendo ese trabajo. Alguien que tal vez habla mal de la congregación, que habla mal de la iglesia, se está llenando de eso. Y cuando menos piense, hay muchos otros que están contagiados también de ese mismo odio y resentimiento hacia la congregación, hacia la iglesia. Entonces, ¿qué contagiamos a los demás? ¿Estamos contagiando lepra o por el contrario? Deberíamos contagiar buenas energías, deberíamos contagiar buenas palabras, buenas emociones, buenas actitudes. Qué bueno que contagiemos cosas que generen resultados positivos y generen resultados buenos. He visto también, por ejemplo, de personas que se unen para poder comprar o cosas a algunos ancianitos, a algunas personas que venden comida ambulante y entre todos se unen y compran y ayudan a esa persona en su negocio. Eso es contagiarse de algo bueno, de algo positivo. Hablar siempre de la mejor manera. En primer lugar, hablar de las grandezas de Dios.
Cuando reconocemos la grandeza de Dios, cuando hablamos de su poder, de su infinito amor, de su infinita misericordia, cuando sonreímos al hablar de Dios, otras personas también se van a contagiar de eso y van a decir, ve, qué chévere, es cristiana y se le nota, qué bien, uy, así quiero ser, y se contagia. Pero ¿qué pasa? Entonces ese cristiano tibio, ese cristiano que solo maldice, ese cristiano que solo está de mal genio, los demás van a decir, no, yo mejor me alejo, aíslenlo, déjenlo por allá, déjenlo fuera del campamento, déjenlo fuera del trabajo, déjenlo fuera de la familia, porque no quiero contagiarme, no quiero ser como él. Entonces, esa enfermedad contagiosa, somos nosotros los encargados de ponerle un alto a esa enfermedad contagiosa. Y en vez de contagiar algún tipo de enfermedad, contagiemos entonces vida, contagiemos salud, contagiemos bendiciones. Y eso solamente lo hacemos cuando llenamos nuestro corazón de esas cosas buenas. Como decíamos, ¿y cuándo lo hacemos? A través de la palabra, a través de los cánticos, a través de la alabanza, a través de estudiar. Todo eso entonces nos va a llenar también de cosas buenas, positivas, que vamos a poder contagiar hacia las demás personas. Entonces nos dice que eso es lo que Dios quiere realmente, una sanidad total. Veamos qué dice el versículo del 18 al 20. En caso de que a alguien le aparezca una llaga en la piel, la llaga sane, y en su lugar aparezca una mancha blanca, la persona se presentará ante el sacerdote. El sacerdote la examinará y si la mancha es profunda y el vello se ha vuelto blanco, el sacerdote decidirá a la persona impura porque tiene una enfermedad peligrosa que ha salido de la llaga. Entonces mire que en este caso dice, tal vez le aparece la llaga, pero después sana. La llaga sana aparentemente, pero después vuelve y brota. Entonces mire que nos dice Dios una sanidad total, no solamente una sanidad externa, no solamente que estemos bien de manera física, sino que nuestro corazón y nuestra alma estén bien, que eso es lo que Dios quiere. Tal vez dices, sana por un momento, pero si no se cuida, si no cumple, eso se vuelve y se infecta. Sucede muchas veces en las heridas, sobre todo en las heridas de la piel. Cuando se abre una herida, después se hace una costra, se hace una caracha, como decimos aquí, y aparentemente está secando. Se lo mira y aparentemente está seco, pero al tocarlo alrededor está inflamado, está rojo, duele. Y cuando van a quitar esa costra, esa caracha, está lleno de materia, está lleno de pus y se ha infectado esa zona. En nuestro corazón pasa igual. De nada nos sirve guardar una apariencia. Sí, es que va al culto, se congrega en el culto. Sí, es que está ahí mientras están cantando, ¿sí? Tal vez pone el celular para aparentar que está viendo el tema. Simplemente está haciendo una costra. Lo visible, que todo el mundo lo vea bien, que todo el mundo crea que está sirviendo a Dios, pero que por dentro tiene un corazón podrido, pero que por dentro tiene un alma dañada, que por dentro está ese corazón que ya no puede más. Entonces no es solamente de apariencia. Dios nos manda no a vivir de apariencia, sino que desde lo más profundo de nuestro corazón podamos buscarlo y podamos servirle siempre y en todo momento. Esa es la sanidad total que Dios nos ofrece. Y ya para finalizar, veamos lo que nos dice Marcos 1, versículos del 40 al 45. Marcos 1, versículos del 40 al 45. Un leproso se acercó a él, se arrodilló, le suplicó que lo ayudara. El hombre le dijo a Jesús, Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Lo que dijo al final hizo que Jesús tuviera compasión de él. Extendió la mano, tocó al hombre y le dijo, si quiero, sana ya. En ese mismo instante la lepra desapareció y quedó sano. Enseguida Jesús echó al hombre y advirtiéndole severamente, mira, no se lo cuentes a nadie.
ve y preséntate ante el sacerdote y dé la ofrenda que ordenó Moisés. Y al que haya sido sanado, esto servirá para que la gente compruebe que ha sido sanado. Nos dice entonces en esta palabra que aquel leproso, él reconoció que estaba enfermo, sabía que tenía lepra y buscó al mejor médico, buscó a Jesús. No le exigió nada, no le lloró diciendo, Señor, sáname. No le reclamó diciéndole, ¿por qué tengo lepra? ¿Por qué me pasa esto a mí? No. Él se presentó de una manera humilde ante Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Le estaba dando a Jesús toda la autoridad, toda la soberanía para que hiciera lo que él considerara necesario, para que hiciera su voluntad. Dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y la respuesta de Jesús es maravillosa porque dice, sí, sí quiero. Sí, es mi voluntad. ¿Pero por qué? Porque ese hombre no le exigió, ese hombre no le lloró, ese hombre no le reclamó. Él lo dejó todo en manos de Dios. Cuando nosotros decimos a veces, Señor, haz tu voluntad, le estaríamos diciendo a Dios, si quieres, hazlo y si no, no. Pero a veces le decimos a Dios, Señor, haz tu voluntad. Y cuando Dios la hace, nos rasgamos los pelos y empezamos a llorar. Y no aceptamos nada de lo que Dios hace. Entonces dice, no, reconocer que estamos enfermos, reconocer que tenemos esa lepra, entregársela a Dios, pero darle también a Él esa soberanía y esa autoridad para obrar en nosotros conforme a lo que Él quiera, conforme a su voluntad. A veces nosotros no hacemos eso. En las cosas físicas sucede. Vamos al médico y el médico nos manda un medicamento, algún tratamiento. Y decimos, no, pero es que yo no, porque voy a tomar eso. Pero es que no, yo porque me voy a hacer eso. No, mejor no. Le mandan a aplicarse una inyección. Y lo que hace es batallar con el enfermero, batallar con la persona que le va a poner la inyección. Y se mueve y patalea. Termina a veces más lastimado, termina a veces picado 2 veces, termina inflamado. ¿Por qué? Porque se rebeló contra eso, porque no permitió, no le dio autoridad a esa enfermera de ponerle esa inyección. No le da autoridad a ese médico de hacer esa operación, de hacer ese tratamiento. Busca al médico, pero quiere que se hagan las cosas a su manera. Ay, doctor, ¿no será que mejor me manda esta otra pastilla? Y el médico le dice, no, es que esa no es para eso. Pero terco, dice, no, pero mándemela. Terco, ¿no será que me mande ese tratamiento? Y el médico le dice, no, ese no es el tratamiento adecuado. Pero la persona insiste. Y si el médico no se lo manda, igual va y lo hace por fuera. Y va y compra el medicamento por fuera y va a hacer el tratamiento por fuera. ¿Por qué? Porque es una persona necia, una persona terca. Con Dios sucede igual. De la misma forma nos comportamos con Dios. Dios quiere sanarnos, Dios quiere ponernos esa inyección que nos dé vida, esa inyección que nos llene de su Espíritu Santo. Pero pataleamos, renegamos, reclamamos y no le damos a Él ese control, ni esa sabiduría, ni esa soberanía. El leproso, él sí hizo lo que tenía que hacer. Él le dice a Jesús, Señor, si quieres, puedes sanar. Si quieres. Aquí estoy yo. Si quieres. Le estaba diciendo al Señor Jesús, haz tu voluntad. Y el Señor Jesús cumplió esa voluntad. Entonces nosotros, si queremos tener esa sanidad total, tanto en lo físico, tanto en el alma y en el espíritu, debemos aprender entonces a reconocer que estamos enfermos. Debemos aprender a adherirnos a ese tratamiento, a ese proceso. Debemos darle total autonomía y soberanía, si es al médico, si es a la enfermera, si es en lo espiritual, esa soberanía a Dios, para que hagan las cosas conforme a su voluntad. Porque se debe hacer la voluntad de Dios, mas no la nuestra. Y también entonces reconocer qué lepra estamos metiendo dentro de nosotros o qué lepra estamos siendo nosotros hacia los demás.
Dios entonces nos ha llamado a que tengamos una vida de excelencia, una vida en bendición. Tal vez podemos tener enfermedades físicas. No siempre esas enfermedades van a ser sanas. No siempre esa enfermedad física va a sanar. No siempre vamos a poder salir de ese hospital. Pero cuando le damos a Dios la soberanía, cuando le damos a Dios el poder, Él obra de una manera maravillosa. Aún en medio de esa enfermedad, Dios nos puede dar paz, Dios nos puede dar tranquilidad. Aún en medio de ese duelo, aún en medio de después de haber perdido a ese ser querido, Dios nos da la fortaleza que se necesita para sobrellevar esos momentos tan complicados. Entonces dice, simplemente reconozcamos que estamos enfermos, reconozcamos que tenemos esta o aquella adicción, reconozcamos que hemos cometido este o aquel pecado y entreguémoselo a Dios. Digámosle al Señor, si quieres, Dios, puedes sanarme. Si quieres, puedes hacer la obra en mí. Si le damos a Dios esa soberanía, si le damos a Dios esa autonomía, Él va a obrar y nos va a dar una mejor vida. Nos va a permitir seguir adelante de la mejor forma. A ese leproso no solamente le dio sanidad física, a ese leproso le dio una sanidad también emocional. No solo estaba su piel limpia, ahora él estaba contento y feliz. Le dio una sanidad social. Ahora él podía presentarse en el templo. Ahora él podía hablar con las personas y acercarse a las personas. Entonces mire que con Dios no solamente es una sola cosa, con Dios es todo. Dios es el que nos da todo a nosotros. Es Él el que bendice nuestra vida, bendice nuestra familia y bendice también a las personas que nos rodean. Siempre hemos dicho algo y es que Dios quiere una vida de excelencia, una familia de excelencia y una sociedad de excelencia. Todo esto podemos lograrlo si dejamos en manos de Dios, si en esta noche le decimos a Dios, Señor, ¿quieres sanarme? Y Dios nos dirá, sí, o también puede decirnos no. Pero independientemente de cuál sea la respuesta de Dios hacia nuestra petición, sabemos que será una respuesta perfecta y maravillosa, conforme su propósito y conforme lo que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta noche con ustedes, poder compartir esta palabra maravillosa. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, todos los días jueves nuestro culto en casa y el día domingo nuestro culto en el salón de eventos de San Andresito. Ahora los invito a que le demos gracias a nuestro Padre Celestial y a que le entreguemos a Él cualquier tipo de lepra que nosotros tengamos dentro de nosotros. Amado Dios Todopoderoso, bendito Rey Celestial, te damos gracias, Señor, gracias infinitas por tu amor y tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor, porque hoy tú nos muestras, bendito Rey, que tal vez hemos albergado lepra dentro de nosotros, cosas que nos dañan, que nos causan tristeza, que nos causan resentimientos, recuerdos que tal vez nos causan dolor o que nos hacen sentir impotentes, que nos hacen sentir deprimidos, bendito Dios. Perdónanos, Señor, si tal vez solamente hemos albergado lepra en nuestro corazón. Perdónanos si tal vez nosotros mismos somos lepra para otras personas, si las contagiamos del desánimo, si los contagiamos de pereza, si los contagiamos de desobediencia, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy nos presentamos como ese leproso diciéndote, Señor, si quieres, puedes sanarnos, bendito Rey. Te damos a ti toda autonomía, toda soberanía sobre nuestra vida, Señor, para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros conforme a tu perfecta voluntad. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón, toma nuestro cuerpo, Señor, y danos esa sanidad total, bendito Dios, que todos y cada uno de nosotros necesitamos. No sabemos, Señor, si tu respuesta sea sí, si tu respuesta sea no, pero independientemente de cuál sea, Señor, sabemos que podemos confiar en ti, bendito Rey, porque para los hijos tuyos, oh Dios, todas las cosas son para bien. Creemos y confiamos en ti, bendito Rey amado. Colocamos delante de ti toda nuestra ansiedad, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros.
Colocamos delante de ti todas nuestras cargas, bendito Rey, y te pedimos, oh Dios, que nos des descanso, Señor, que renueves nuestras fuerzas como las del águila, Señor, que nos des fuerzas como las del búfalo, mi Rey, para poder seguir adelante, bendito Dios, y enfrentar cualquier lucha que se pueda presentar en nuestro camino. Santo y maravilloso eres tú, bendito Dios del cielo. En ti creemos, Señor, y te pedimos, oh Dios, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea derramada sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por este ministerio. Gracias por cada una de las plataformas que tú permites crear, Señor, y utilizar para llevar tu palabra hasta los últimos rincones de la tierra. Gracias por nuestro pastor, Señor, por nuestra pastora, por su familia, porque tú pones en ellos, oh Dios, el querer como el hacer. Derrama cada día más de tu sabiduría y de tu amor para que ellos puedan seguir en la cabeza de esta congregación. Bendice, oh Dios del cielo, a todos los ministros, apóstoles, pastores que comparten tu palabra, bendito Dios, aquellos que se instruyen, Señor, y enseñan tu palabra, bendito Rey, que cada día hablan, Señor, conforme a tu voluntad. Esa palabra tuya que llena, bendito Dios, hasta el último rincón del cuerpo, bendito Padre Celestial. Da sabiduría, amor, vocación, Señor, por tu obra, bendito Dios, para poder seguir adelante en este ministerio maravilloso, mi Rey. Levanta cada día hombres y mujeres virtuosos, Señor, mies, bendito Dios, obreros para esa mies, bendito Rey Celestial. Gracias, bendito Rey. A ti entregamos esos dones, esos talentos, para que tú los multipliques, Señor, y los desarrolles en cada uno de nosotros. También entregamos, oh Dios, las finanzas de tu pueblo, bendito Señor, esos diezmos, esas ofrendas que entran al alfolí, Señor. Declaramos que tú lo multiplicas, bendito Padre Celestial, y bendices y multiplicas lo que queda también en nuestras manos. Ese negocio es bendito con toda bendición, ese trabajo, ese estudio, ese proyecto, todo lo colocamos delante de ti y declaramos que eres tú el que toma el control. Mil y mil gracias te damos, Padre Celestial, en esta noche. Todo esto, mi Rey amado, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Entonces, de esta forma finalizamos nuestro culto. No sin antes recordarles, entonces, todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en casa y el día domingo nuestro culto en el Centro Comercial San Andresito. Muchas bendiciones, que tengan una feliz y bendecida noche.